Bienvenidos estudiantes del grado noveno a esta videoclase de estadística, donde iniciaremos con los temas correspondientes al segundo periodo. Entonces el primer tema que vamos a ver es caracterización de variables cuantitativas. De por sí es un tema extenso, por lo tanto yo creo que durante todo el segundo periodo lo vamos a ver. En el primer periodo veíamos la caracterización de variables cualitativas, que lo hacíamos por medio de una tabla de distribución de frecuencias, de unas tablas marginales, de unas tablas de contingencia. Entonces acá cuando ya trabajamos con variables cuantitativas, ya se realizan otro tipo de elementos para poder caracterizar ese tipo de variables, ¿sí? Recordemos que las variables cuantitativas son las que hablan de cantidad, es decir, son variables que son numéricas. Entonces, la caracterización se hace por medio de 5 aspectos importantes. El primero se llama diagrama de tallo y hojas. Es diferente al diagrama de árbol, ¿sí? A pesar de que el nombre pues tiene que ver con un árbol, es diferente. La tabla de distribución de frecuencias, que esa la vimos en el periodo pasado cuando caracterizábamos variables cualitativas, pero acá vamos a ver de qué manera se utiliza, porque ya hay ciertos cambios respecto a lo que veíamos en el periodo pasado. La gráfica de puntos, el histograma y la ojiva. Entonces durante todo el transcurso del periodo, vamos a ir viendo cada uno de estos y de esa manera pues ya lograremos entender cómo es que se caracteriza una variable cuantitativa. Al final, cuando ya hayamos visto todos estos temas, entonces viene la parte de evaluativa, la parte del taller que hacen ustedes. Entonces, un ejercicio o un problema, ustedes van a tener que hacerle un diagrama de tallo y hojas, una tabla de distribución de frecuencias, una gráfica de puntos, un histograma y una ojiva. Este es un diagrama, esta es una tabla, este también es un diagrama, este es un diagrama y este es un diagrama. O sea, todos son diagramas, exceptuando la tabla de distribución de frecuencias. Entonces, otro factor importante que hay que tener en cuenta, que cuando se presentan cantidades numéricas, es decir, variables cuantitativas, tenemos que tener en cuenta si los datos los vamos a analizar de forma agrupada o de forma desagrupada, ¿sí? En este periodo, segundo periodo, vamos a trabajar con datos agrupados, ¿sí? Ya en el tercer periodo posiblemente vamos a ver cómo se caracterizan variables cuantitativas para datos desagrupados o no agrupados, ¿sí? Mejor dicho, no agrupados queda mejor. Entonces, hay esas dos situaciones, datos agrupados, datos no agrupados. Entonces vamos en este periodo y con todos estos temas, más que todo es para trabajar con datos agrupados. Bueno, entonces siendo así, vamos a empezar con el primer elemento para caracterizar variables cuantitativas, que es el diagrama de tallo y hojas. Como siempre, para poder entender mejor esta videoclase, es ideal que ustedes tengan a la mano la guía de estadística número 2, que ya les fue enviada, para que de esa manera pues podamos ir, a medida que vamos viendo los temas, ustedes van viendo en la guía, porque yo aquí en la clase referencio cosas que están en la guía y para que ustedes mejor entender, lo ideal es que la tengan ahí. Entonces, por ejemplo, el diagrama de tallo y hojas, el concepto es el siguiente. Un diagrama de tallo y hojas es una representación gráfica en la cual los datos se clasifican de acuerdo con la expresión decimal de cada uno de ellos. Ahí en la guía, a la parte derecha, tienen lo que es un diagrama de tallo y hojas. Eso que ven ahí es un diagrama de tallo y hojas. En este diagrama se puede mostrar de forma simultánea el orden y la forma de un conjunto de datos. Para construir un diagrama de tallo y hojas se realizan los siguientes pasos. Primero, se ordenan los datos de menor a mayor. Segundo, se escriben los dígitos principales de cada dato a la izquierda de una línea vertical. Este es el tallo. Se escribe el último dígito de cada dato a la derecha de la línea vertical. Esta columna se denomina las hojas. Bueno, ahí en la guía hay un errorcito que ahí dice en las hojas. Bueno, entonces, vamos a ver, o sea, la mejor manera de explicar esto, cada uno de esos elementos que vimos ahí, es con uno de los ejercicios. Entonces, vamos a mirar en la parte de los ejemplos propuestos, que ahora es el primer ejemplo, y con esos ejemplos que aparecen ahí, vamos a ir explicando cada uno de estos elementos. Por ahora vamos a explicar entonces el diagrama de tallo y hojas. Vamos a ver en un ejemplo todo lo que acabé de leer, cómo es que se realiza. Bueno, acá están entonces los datos que aparecen ahí en el primer ejemplo propuesto. Entonces lo que hay que hacer es realizar un diagrama de tallo y hojas. Entonces, un diagrama de tallo y hojas, como les explicaba,
es una distribución en la cual se hacen dos líneas, ¿sí? Aquí es el tallo y aquí es las hojas. No hay necesidad de escribir que ahí es el tallo y ahí es las hojas, pero bueno, puedo escribir tallo y hojas. Bueno, es importante saber lo siguiente, que era una de las partes que decía ahí, que lo primero que hay que hacer es ordenar los datos de menor a mayor. En este caso, pues este ejercicio ya nos da los datos ordenados. En otros ejercicios en los que no nos da los datos ordenados, lo primero es ordenarlos, ¿sí? Es casi que lo más demorado es precisamente organizarlos. Bueno, entonces aquí vamos a mirar que en el tallo, como yo les explicaba, van los dígitos, o sea, mejor dicho, en las hojas van los últimos dígitos de los números. Aquí aparecen números de un solo dígito y números de dos dígitos. Entonces siempre el último dígito es el que va aquí en las hojas, ¿sí? Y el resto de dígitos van en el tallo. Aquí como hay números de dos dígitos, pues un dígito va aquí y el otro va aquí. Cuando son de tres dígitos, pues aquí irían dos dígitos y aquí el último. Aquí siempre va el último. Si son 5 dígitos, pues aquí iría un dígito y aquí van 4, ¿sí? En las hojas siempre va el último dígito. Bueno, ahora pues nos damos cuenta que si es el último dígito que va acá, estos números, ¿sí? Que solamente son un dígito, entonces ¿dónde van? ¿Aquí o aquí? Pues la respuesta es van aquí, porque el 3 es el último dígito. Esos números que no tienen sino un dígito, aquí los representamos como 0, ¿sí? Entonces 0, y empezamos a ordenar acá los datos en orden ascendente, o sea, el más pequeño. Aquí como ya están, entonces en el 0 ahí vemos que hay un 3, hay otro 3, mejor dicho, hay 4 números 3, entonces los anotamos aquí. Luego siguen 5, que si vemos acá, y lo tienen ahí en la guía, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 5. Entonces anotamos los 9 5 acá. ¿Sí? 3, 6, 8, 9. 9 5. Luego siguen 2 6. Entonces irían aquí los 2 6. Luego sigue, son 3 6, perdón, aquí hay otro. Luego sigue un 7, 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 8, 2 9, 1 y 9. Y luego seguiría el 10, pero el 10 ya no va ahí porque el 10, el primer dígito del 10 no es 0, sino es 1. Entonces el 10, aquí anotamos 1, ¿sí? Y aquí anotamos el 0. Ustedes son los que componen el 10. El último dígito acá, el resto de dígitos acá. Entonces, si por ejemplo hay 3 dieces como acá, entonces aquí va 0 y 0. O sea, hay 10, 10 y 10. Y todos los números que van acompañados, o que el primer dígito es 1, van a ir acá en ese mismo orden, ¿sí? Sigue el 12. Entonces 12, 2, 2. Vamos a escribir. Al escribir esto yo sé que estos números son 12. Estos números es 3 porque aquí aparece el 0, ¿sí? Entonces tenemos 3 doces, 4 treces, 1, 2, 3, 4 treces. La idea es pues que nos queden más o menos ordenados con los números de arriba. Luego irían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14. Y finalmente 2 15, entonces aquí iría el 5 y aquí iría el 5. En este caso, pues los números, ninguno aparece con 20 y algo. Si apareciera, por ejemplo, un número 21, entonces aquí iría el 2 y aquí iría el 1. 35, entonces aquí el 3 y aquí el 5. ¿Sí? Entonces es la manera de organizar un problema o un ejercicio en un diagrama de tallo y hojas. Espero pues haya quedado claro. Vamos a hacer otro ejemplo para ver cómo lo podemos realizar, ¿sí? Si de pronto quedaron dudas, porque pues la verdad es bastante sencillo. Acá únicamente hubo 2 filas, a veces pues son más. Vamos a ver si en el siguiente ejemplo son más las filas que debemos realizar. El segundo ejemplo, aunque no pide que haga un diagrama de tallo y hojas, lo vamos a utilizar para continuar explicando el tema del diagrama de tallo y hojas, porque dice construir la tabla de distribución de frecuencias para la siguiente información. O sea, en ese ejercicio lo que hay que hacer es una tabla de distribución de frecuencia, pero repito, vamos a utilizarlo para continuar explicando el tema del diagrama de tallo y hojas. Entonces dice, construir una tabla de distribución de frecuencias para la siguiente información. La siguiente lista de datos registra la información recogida en una encuesta sobre el número de horas semanales que hacen ejercicio 48 personas. Y aquí entonces está el número de horas que esas 48 personas hacen ejercicio en la semana. Entonces vamos a construir el diagrama de tallo de hojas. Aquí, a diferencia de
digamos, del ejercicio anterior, los datos no están ordenados, ¿sí? Entonces, digamos, el procedimiento para realizar un diagrama de tallo de hojas es ordenar los datos. Sin embargo, o sea, tendríamos que volver a escribir todo esto, pero ya ordenados, y ahí sí hacer el diagrama de tallo de hojas. Pero podemos saltarnos ese paso de ordenar los datos, porque pues eso quita tiempo, y los podemos organizar de una vez en el diagrama de tallo de hojas. Pero entonces necesito que pongan mucha atención, porque si digamos se confunden, entonces sí tocaría primero organizarlos y luego hacer el diagrama de tallo de hojas. Yo voy a hacer el diagrama de tallo de hojas de una vez y ahí lo voy organizando, ¿sí? Entonces, por favor, vamos a poner atención cómo se hace. Entonces voy a poner acá el diagrama, tallo, las dos líneas y hojas. Listo. Entonces, aquí podemos ver que hay datos de un solo dígito, datos de 2 dígitos, no hay ninguno de 3 dígitos. Entonces, como hay datos de un solo dígito, entonces significa que en el tallo va a ir el 0 y aquí van a ir ordenadamente todos los datos que están con un solo dígito. Entonces, por eso digo que se puede hacer de una vez. Por ejemplo, vamos a ver cuál es el dato más pequeño, ¿sí? El número más pequeño que iría acá. Entonces tenemos 5. Miramos si hay algún número inferior a 5, ¿sí? En este caso, pues no hay ningún dato inferior a 5, por lo tanto, el primer número que iría aquí sería 5. Ahora hay que ver cuántos 5 hay. Entonces lo ideal sería pronto ir tachando los números para ver si nos hace falta alguno. Aquí lo complicado es que si empezamos a hacer esto y obviamos algún número, ¿sí? Cuando estamos haciendo aquí por acá el del 12 y me doy cuenta que, uy, se me quedó un 5. Me tengo que borrar todo el esquema porque esto tiene que ir ordenado. Entonces el 5 tengo que meterlo, pero se tiene que conservar como un cierto orden. Entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí tengo un 5, 2 5, 3 5, 4 5, 4, aquí no hay, y aquí tampoco. Entonces, si vemos, hay 4 números 5. No veo que haya algún otro. Entonces, aquí irían un 5, 2 5, 3 5 y 4 5. ¿Sí? Es importante, vuelvo y repito, revisar esa información de manera que no se me vaya a quedar en algún número, porque si se me queda, entonces me toca otra vez borrar todo y organizar nuevamente el diagrama de tallo de hoja. Bueno, 5. Entonces, no hay más 5. 6, no veo 6. No hay sí, aquí hay un 6. Entonces, iría un 6. ¿Sí? Aquí tenemos un 6. No veo más 6. Entonces, iría únicamente ese 6. Luego seguirían los 7. 7 sí hay varios. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. Aquí no hay. Y 5 7. Entonces anotamos los 5 7 acá. 1, 2, 3, 4 y 5. Si se dan cuenta, espero lo estén entendiendo, de esta manera lo voy ordenando de una vez y me obvio el paso de tener que ordenarlos. Pero vuelvo y repito, hay que tener mucho cuidado al hacer eso, porque si me hace falta un número, por ejemplo, ay, me hizo falta un 6, borre de ahí para adelante para colocar el 6 y volver a anotar todo. Entonces tiene esa dificultad. Mientras que si pasamos los números, los ordenamos, los contamos y vemos que ya están todos ordenados, ahí ya queda más fácil pasarlos acá. Entonces ahí pues es decisión de cada quien. No significa que si en una evaluación o en un taller ustedes no organizaron los números, sino que pasaron directamente al diagrama de tallo de hojas, ¿esté mal el ejercicio? No, no está mal. Es una opción que podemos darnos siempre y cuando tengamos ese cuidado especial de que no vaya a faltar algún número. Voy entonces con los 8. Tengo aquí 1, 2, 3, 3, por este lado no hay, 3. ¿Sí? Entonces tenemos 3 números 8. Entonces los anoto acá. 8, 8 y 8. Listo. 9. Aquí abajo hay 1. ¿Sí? Hay un 9. Creo que sería solo ese número. Entonces, 9 quedaría aquí y listo. Estaríamos ahí entonces con el número 9 exclusivamente. No hay ningún otro 9.
Y así por encimita podemos ver si no hay ningún número que quede con un solo dígito, que son los que ya terminamos de hacer. Listo. Después de que más o menos miramos eso, vamos entonces ahora con los de 2 dígitos. Entonces, empezamos obviamente con el 1 y el primer número sería el 10. Entonces vamos a ver cuántos números 10 hay acá. Entonces tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 números 10, entonces van 8 ceros y hay que tener el cuidado de que deben quedar ordenados con estos de arriba. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 números 10. Listo. Seguiría el 11. 11, entonces acá hay 1, 2, 3 números 11, no veo la verdad algún otro. 3 números 11. Entonces sería 1, 2 y 3 onces. Bueno, seguiríamos con los 12 entonces. Entonces tenemos acá en la parte de arriba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 números 12. Entonces iríamos aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, ahora que aprovecho que sucedió esto, cuando los números son o sea, son muchos números de un solo que corresponden al mismo dígito, entonces, digamos que en el cuaderno a ustedes se les acabó el cuaderno, entonces continuamos aquí en la parte de abajo, pero aquí no escribimos nada, porque si no escribimos nada, entiendo que es la continuación de este, ¿sí? Como voy a hacer yo en este momento. Si les alcanzan los números, pues ustedes como trabajan con hojas cuadriculadas, pues lo ideal es de pronto en cada cuadrito colocar uno de estos números. Y hasta donde alcancen. Y de ahí entonces continuemos acá como voy a hacer yo. Bueno, entonces terminé los 12, ahora vamos a ver si hay 13. Pues la verdad no recuerdo haber visto 13. No hay números 13. Entonces vamos con 14. 14 si hay algunos. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 números 14. Entonces, voy a anotar esos 6 números acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, lo que les decía, el hecho de no colocar acá nos hace inmediatamente pensar o darnos cuenta que es la continuación de este. Por eso lo ideal es no colocar aquí nada para tener ese orden. Listo los 14, ahora vamos con los 15. Entonces tengo aquí 1, 2, 3 y 4 números 15. Entonces tenemos 4 números 15, voy a anotarlos acá. 1, 2, 3, 4. Esto debe quedar así debajo, o sea, las columnas organizadas. 4 15. 16. Entonces en la primera fila no tengo, acá sí tengo 1, por acá otro 2, 2 16, creo que solo son esos. Entonces 2 16. 6 y 6. Listo. 17, no hay ningún 17. 18, tenemos acá 1, y acá tenemos otro 18. Entonces irían 2 8. Listo. No hay 19. No hay 19. Si miramos únicamente nos quedan dos números que ambos son 20. Pero 20 ya forma parte de otra columna diferente en la que aquí va el 2, ¿sí? Porque ya es 20. Hasta aquí ya hasta 19, aquí está 9. 20, aquí ya hasta 29. Y luego si fuera 30, entonces aquí sería 3 y pasamos. Entonces ya finalizando, 20 hay dos números 20. Aquí tenemos uno y aquí tenemos otro. Entonces colocamos aquí el 0 y el 0. Listo. ¿Cómo sabemos si esto nos quedó bien si no nos hizo falta ningún número? Primero podemos ver que todos los números... Uy, acabo de ver un 18 allá. ¿Sí lo ve? Mire, este me hizo falta. Afortunadamente lo puedo arreglar ahí. ¿Sí?
lo puedo colocar acá y no me corre ninguno porque tenía el espacio. Pero donde hubiera tenido ahí un 19, me tocaba de ahí para adelante borrar porque me hizo falta ese y tendría que correr todos los números en una posición. Bueno, entonces ahí nos dimos cuenta, por ejemplo, que me hizo falta este número. Muy bueno que haya sucedido para que ustedes sepan qué hacer en esos casos y cómo saber si esto quedó bien. Lo primero es ver que absolutamente todos los números de pronto estén tachados. No es que toque tacharlos, es como una estrategia que hace uno para saber que todos los números están así y no hay ninguno que me haga falta. Y otra estrategia es contar las hojas, ¿sí? Si ustedes miran el ejercicio, decía que esto era, que es en ejercicio 48 personas, o sea que deben haber 48 datos. Los datos siempre están en las hojas. Entonces sería contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48. Entonces ahí están todos los datos. Es la mejor manera de estar seguros si nos quedó bien el diagrama de tallo y hojas. Entonces aquí, como dieron cuenta, conté los 48 y ahí ya pues tendríamos realizado el diagrama de tallo y hojas cuando no está ordenado. Entonces esos son los cuidados especiales que hay que tener. Se puede pasar de aquí a acá o si lo ven muy confuso o de pronto son ustedes propensos a cometer errores, entonces lo ordenamos otra vez, escribimos esto y luego hacemos el diagrama de tallo y hojas. Eso tiene su ventaja, pues que esto no, hay menos riesgo de que nos quede de pronto mal, pero cuando por ejemplo hacemos una evaluación que corremos contra el tiempo, pues hay que, entre más rápido saquemos los pasos mejor. Entonces saltamos ese paso y hacemos de una vez el diagrama de tallo y hojas con el especial cuidado de que no se nos vaya a quedar ningún número. Vamos a hacer entonces otro ejemplo. El tercer ejemplo que aparece propuesto en la guía dice lo siguiente. En un consultorio odontológico se registran las siguientes visitas diarias de pacientes durante 28 días y dan esta serie de datos, ¿sí? Entonces esas son las visitas diarias de pacientes en el consultorio durante esos 28 días. Luego dice construye una tabla de distribución de frecuencias, entre qué valores de registro. Bueno, eso ya forma parte de lo que hace. Pregunta el ejercicio es construir la tabla de distribución de frecuencias, que es el tema que vamos a ver seguido a este. Pero vamos a utilizar ese ejercicio para afianzar lo que estamos enseñando del diagrama de tallo y hojas. Listo. Y como se pueden dar cuenta, tampoco está ordenado. Es que la mayoría de veces es raro encontrar un ejercicio ordenado, siempre los datos son así. Entonces vamos a hacer el diagrama de tallo y hojas. Entonces escribimos tallo, para saber mejor, y hojas. Listo. Vamos a ver que a diferencia de los ejercicios anteriores, acá no vemos ningún dato de un solo dígito, ¿sí? Todos los datos tienen 2 dígitos. O sea que siempre un número va a ir acá y otro acá. De por sí siempre va porque cuando no tienen, pues colocamos el 0. Entonces vamos a empezar a organizarlos. 10 no hay ningún número, 10, 11, 12, 13, 14, de esos no hay ninguno, como podemos ver, sino que todos en su mayoría tienen el 2 y el 3, hasta el 4. No hay ninguno que diga 10 y algo, 17, 18, significa que aquí no va a haber un 1, tampoco un 0, por lo que decíamos que no hay ningún número de un solo dígito. Entonces vamos a empezar con el 2, ¿sí? Entonces vamos a ver cuáles de los números que empiezan con 2, cuál es el más pequeño, ¿sí? Tenemos aquí un 25, hay que mirar si no hay alguno más pequeño de 25, un 24, un 23, un 22, un 21. Entonces, vemos que el más pequeño es 25, entonces aquí hay un 25, aquí hay 2 25, aquí hay 3, y creo que eso no hay más. El paso de los más importantes es el que acabamos de hacer, establecer cuál es el número más pequeño, porque donde nos quede mal el más pequeño, es decir, yo diga que es 25 y resulta que había un 24, cuando ya terminé el diagrama, pues mis queridos estudiantes, hay que borrar todo el diagrama porque hay que meter ese número aquí al inicio y correr absolutamente todos los datos. No se trata de escribir el 4 ahí porque me hizo falta, no, porque deben quedar ordenados en columnas. Entonces implica que este corre a los de allá y estos van a correr, mejor dicho. Es un proceso ahí que nos toca acomodar, por eso hay que tener especial cuidado a la hora de mirar los números. Entonces vemos que 25 no hay ningún número menor que 25 y
creo que ya los tachamos todos. Vamos entonces con el siguiente, que sería 26. Aquí hay uno, aquí hay otro, ¿sí? Revisamos cuidadosamente que no vaya a haber otro 26 por ahí, y parece que no. Entonces, taché 2, entonces aquí hay 1 y aquí hay 2. Listo. Seguimos con el 27. 27, acá hay 1, 1, 27, no hay más. Entonces, acá anotamos el único 7 que hay ahí. Luego vamos con el 28. Entonces tenemos acá un 28, 2, 3, 4, 5 y 6 28. 6 28. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos 6 28 entonces. Creo que no hay más 28. Vamos ahora entonces con 29. Entonces acá hay 1. Acá por este lado no hay 29. Solamente hay un 29. Entonces aquí anoto 29. Y los 29 pues ya serían los últimos números de esta fila, ¿sí? Porque ya seguiría el 30 y el 30 pues ya nos toca aquí en la parte de abajo anotar 3 y empezar con el 30. Entonces 30, tenemos acá 1, 2, 2 30, acá también hay otro, 3, 3 30, parece que no hay más. 1, 2, 3 30. Listo. Ahora vamos con 31. Acá hay un 31. Y creo que es el único 31 que hay. Entonces 31. Luego vamos con 32. 32, aquí hay 1. Aquí hay otro, van 2. 2, 32. Entonces 2 y 2. Conservando el orden de las columnas. 33. En la fila de arriba no hay ningún 33. En la de abajo hay uno, que es este. Entonces quedaría aquí el 3. Uno solo. Luego seguiría el 34, que pues no veo ningún 34. Continuamos con el 35. 1, 2, 3, 3 35. Entonces coloco 1, 2 y 3 35. Luego 36. Acá tenemos un 36. En la fila de arriba, en la fila de abajo, no hay ningún 36. Solo hay uno. Entonces solo un 36. 37. En la fila de arriba tenemos uno. ¿Sí? Y en la fila de abajo no hay ningún 37, por lo tanto, únicamente sería 1. 38. Acá hay uno. En la fila de arriba no hay ningún 38. Entonces únicamente sería 1. 39. No hay. No hay 39. Seguiríamos con 40. Entonces aquí iría el 4. Y 40, si podemos ver, hay 2 que creo que son los únicos números que faltan por tachar. Listo. Cuando yo considero que ya terminé, entonces lo primero que hago, ver que todos los números los taché. No es que tachar toca hacerlo, pero como digo, es una estrategia que nos ayuda bastante. Entonces miro que no haya ninguno. Listo. Para confirmar, la mejor forma de confirmar, como les decía, es contar las hojas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. O sea, quedó bien el diagrama porque el ejercicio dice que son durante 28 días, esas son las visitas diarias de los pacientes al consultorio odontológico. Con esto entonces ya quedaría realizado el diagrama de tallo de hojas. Espero lo hayan entendido, no tiene así mayor dificultad, simplemente es tener mucho cuidado de cómo colocamos los números, que no nos vayamos a equivocar. Como siempre entonces, espero haya sido el entendimiento. Hasta acá esta videoclase. Nos veremos entonces en una próxima oportunidad y en una próxima clase. Muchas gracias.